El tema es amplísimo, los misterios de Occidente, es un tema bastante complejo, muy amplio, han pasado muchas cosas, hay muchos temas, pero Isis sin velo es una obra muy interesante porque es tal vez una de las primeras divulgaciones del conocimiento hermético, del conocimiento que... No, las sillas son de mira a mí, no me toques. Del conocimiento hermético y el conocimiento esotérico que se enseñaba, se daba como instrucción en determinadas logias. Isis sin velo, desde mi punto de vista, es una obra completamente masónica. Lo que pasa es que la Sociedad Teosófica, como ya veremos, incorpora otros elementos y hace una síntesis para mí muy interesante, la más interesante de la síntesis que conozco, ¿no?, entre los misterios de Oriente y los misterios de Occidente. Por tanto, para el 15 de octubre, quien le apetezca conocer esta obra, esta interesantísima obra puntal de la historia de la mística y del esoterismo occidental, en la Sociedad Teosófica, ahí en Lesseps, haremos este grupo de lectura. Y luego el tercer elemento que concurría era que yo le había propuesto en este maravilloso centro, que es donde yo normalmente trabajo, les había propuesto abrir un espacio de reflexión sobre muchos temas, pero obviamente el tema de los misterios de Occidente, que son curiosamente muy poco conocidos, ¿no? O al menos ahora hay un gran boom y un gran interés por los misterios, bueno, por tradiciones esotéricas y místicas. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Espero que eran pros cadiras. Ah, vale. Los yogis. Bien, pues quería presentar este espacio que... Hola. Este espacio que abre Happy Yoga a la reflexión. He dejado unas cuantas fotocopias con el programa de las actividades, bueno, de las conferencias, de este ciclo de conferencias que vamos a dar a lo largo de todo este curso. Espero que en este espacio también quepan otros temas y otras actividades. Probablemente, pues no sé, un par de viernes al mes nos podamos encontrar aquí y tratar de abordar distintas cuestiones. Pero a mí me interesaría tratar y poner sobre la mesa y ofrecer el debate sobre el tema de los misterios de Occidente, sobre la tradición mística occidental, que, como decía, se conoce muy poco, siendo un producto interior bruto, digamos, es nuestro acervo cultural, ¿no? Y además es muy importante porque de alguna manera configura la manera de pensar, nuestra cultura, todos los ámbitos de nuestra cultura. La mística, la espiritualidad ha estado muy presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es algo que es connatural, necesario para todo ser humano en el fondo, ¿no? Es decir, desde luego para todas las sociedades. En todas las sociedades han habido diferentes formas de mística, ¿vale? Y en Occidente pues se encuentran distintas corrientes que son que han sido importantísimas en la configuración de nuestra manera de pensar. Es interesante plantearlo aquí, precisamente en una escuela de yoga, ¿no?, donde nos lanzamos con mucho valor a abordar la tradición mística y espiritual nada menos que de la India, ¿no?, que nos queda bastante lejos, ¿no?, y que en muchos casos nos resulta bastante extraña, bastante ajena a nuestra manera de pensar. Y por eso me parecía importantísimo primero hacer una reflexión sobre nuestra tradición y después, en todo caso, pues bueno, ver, ¿no?, a qué punto hemos llegado o se ha llegado en nuestra tradición, qué elementos de alguna manera hemos asimilado, hemos interiorizado. Porque, por ejemplo, cuando a un indio se le pregunta sobre el karma, es una cosa cotidiana para él. Para nosotros es una cosa extrañísima que nos cuesta muchas veces horas y horas de clases y estudio, ¿no?, entender lo que es el karma, ¿no?
y nunca creo yo que lo llegaremos a entender en toda su dimensión, ¿no? Es decir, pero para ellos hablar del karma es una cosa normal. Para nosotros también sucede que hay muchos temas que llevamos muy interiorizados. Por ejemplo, se me ocurre la idea de igualdad. Igualdad entre sexos, entre razas, entre clases sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un valor espiritual y muchas veces nos olvidamos de ello y lo tenemos tan interiorizado que, no nos damos cuenta que ha corrido mucha sangre para poder alcanzar este principio, ¿no? Es decir, para que de alguna manera, obviamente queda mucho por hacer, mucho que decir y mucho por trabajar, pero esa idea la llevamos todos bastante en nuestro código genético, ¿no? Al menos en nuestro código cultural, ¿no? Y cuando llegamos a la India, una de las cosas que nos llama la atención son las grandes desigualdades que ahí se dan. O sea que está claro que en este encuentro de culturas, yo no voy a decir choque, porque creo que en realidad hay una buena voluntad por integrar al menos lo mejor de una cultura y otra, pero sí es importante saber cuál es lo mejor de nuestra cultura y desde qué punto de partida, en qué punto de partida nos encontramos nosotros, sobre todo para abordar otras cuestiones culturales, otros caminos, otras vías espirituales, ¿no? Que comportan otras cosas y que igual no se han planteado jamás una cuestión como es la igualdad. Por eso me parecía muy interesante pues, poner sobre la mesa estas cuestiones de debate. Entonces, ya centrándome un poco en el tema de la conferencia o en el ciclo de conferencias que vamos a ver en estos terceros viernes de cada mes hasta junio, vamos a ver un poco como hilo conductor la masonería. La francmasonería es una corriente que se alimenta, se nutre de muchos ámbitos, ¿no? de muchas diferentes tradiciones y de muchas diferentes circunstancias, ¿no? Es decir, y vamos a ir viendo en distintas... Bueno, os he pasado las distintas charlas que vamos a dar en el ciclo. Diferentes ámbitos. Vamos a ver la masonería desde distintos puntos de vista. ¿Por qué la masonería? Pues porque la masonería al final es, de alguna manera, el último gran legado de los misterios de Occidente, ¿no? El último gran, gran sociedad, es decir, pasa que se ha atomizado tanto, hay tantas masonerías, ¿no? Es decir, pero bueno, en realidad ahí... En todas ellas, de alguna manera, en las cuestiones que hay, los puntos en común que hay en todas las masonerías, de alguna manera, está el legado de Occidente. Y por tanto me interesaba especialmente tratar este tema, porque la masonería hoy en día todavía está muy viva. Yo creo que tiene todavía muchas cosas que aportar al ser humano de una sociedad moderna, bueno, de cualquier sociedad, pero especialmente una sociedad como la nuestra, ¿no? Es decir, en el siglo XXI. Probablemente haya muchas cosas que podamos poner en cuestión, ¿no? Es decir, por qué la masonería se nutre sobre todo, y ya lo veremos, hay una de las charlas, una específica en la que hablaremos de los Rosacruces, ¿no? Se nutre de unas... de alguna manera, de una serie de principios y doctrinas que estaban de alguna manera en vigor en el siglo XVII, sobre todo XVI, XVII. De hecho, la masonería, creo, y esto, yo todo lo que voy a hacer aquí es dar propuestas de reflexión, no pretendo imponer nada ni dar ninguna cosa como... porque hay mucho que discutir, ¿no? Es decir, hay mucho misterio en torno a la masonería. Por ello, bueno, de la del último legado, digamos, ¿no? De la tradición mística, misteriosa, digamos, de Occidente. Y hay muchas cosas todavía que investigar y que pulir y que conocer, ¿no? Entonces, pues bueno, es decir, yo lo que voy a hacer aquí es una serie de propuestas, voy a abordar el tema de distintos ámbitos y yo creo que esto nos dará al menos una idea de fondo
de lo que es la masonería, y de retruc, ¿no? Vamos a tocar muchas de las corrientes místicas occidentales, bueno, muchas, algunas, las más importantes o al menos las que más han influido. Aquí he puesto 6 puntos porque más o menos van a ser los temas de distintas charlas, ¿no? La tradición mística y mágica de Occidente, que abordaré en la siguiente conferencia sobre la gnosis. La evolución de los gremios de albañiles de la Edad Media, propiamente, es decir, el núcleo, digamos, el escenario de alguna manera, ¿no?, que se nutre de todo lo demás, es la evolución de los gremios medievales de albañilería. Pues esto lo veremos el próximo día con más detalle. El ambiente intelectual del siglo XVII, y aquí es donde lo trataremos, lo veremos, que es un momento clave en nuestra cultura, que es la aparición de la revolución científica, y el fenómeno Rosacruz y la masonería está tremendamente conectado con ese cambio de paradigmas y cambio de visión del cosmos, ¿no? Por tanto, el ambiente intelectual del siglo XVII, el ambiente político también, ¿no? Veremos que la masonería es muy deudora de las luchas entre distintas corrientes políticas del siglo XVII, XVIII, incluso el XIX. La tradición filosófica y hermética, que la tradición es un pensamiento que siempre ha estado ahí, poco conocido, incluso por los propios autores herméticos, pues muchas veces hablaban del tema sin conocerlo con demasiada profundidad, ¿no? Pero siempre ha estado ahí también como hilo conductor de toda la tradición desde el Antiguo Egipto, que es a donde a mí me gusta remontarme, al menos cuando hablamos del legado sapiencial, ¿no?, de la gnosis, ¿no? Y luego la teoría del genio, y por eso he puesto una de las charlas, he puesto que quería tratar el tema de la música masónica, en especial de la flauta mágica de Mozart, que eso me dará pie a hablar de la teoría del genio, que tiene una importancia capital en los misterios, en la historia de los misterios de Occidente, y en particular, y obviamente, en la masonería como, digamos, la última o de las últimas grandes corrientes místicas. Bien, este será un poco más o menos el circuito, los distintos puntos a tratar a lo largo de estas charlas. Hoy voy a hacer una presentación sobre, yo me enrollo mucho, sobre los misterios de Occidente. ¿Por qué los misterios de Occidente? Porque, como os decía, la masonería, entiendo, yo creo que nadie cuestionará, que es una de las manifestaciones modernas de esta tradición de misterios. ¿Pero qué es el misterio? Claro, he oído cosas que a veces me han llamado bastante la atención, ¿no? Es decir, la obra, por ejemplo, de Madame Blavatsky es muy aclaratoria, y Sisimbelo, ¿no?, es decir, empieza precisamente a tratar el tema de los misterios. Los misterios es una cuestión religiosa, es decir, la palabra misterio es originaria del griego, una palabra griega que se utilizaba para un tipo de religiosidad que estaba muy arraigada en la cultura y en la vida social de los griegos. No es una cosa, los misterios se retrotraen a tiempos, o sea, a los orígenes de la misma civilización griega. Pero en Grecia habían los cultos, digamos, civiles, los cultos de la polis, ¿no?, a las grandes deidades protectoras de la polis, ¿no?, es decir, en Atenas a la diosa Palas, al dios Zeus, a Poseidón, etcétera, ¿no? Es decir, pero luego había un tipo de religiosidad más íntima. Y esta es la religiosidad que de alguna manera toma un cierto protagonismo. Se pierden las grandes festividades y los grandes cultos, digamos, a los dioses, al panteón de los grandes dioses griegos,
Pero sin embargo, la manera digamos, de vivir y de experimentar los misterios, eso sobrevive. La palabra misterio procede del griego mysterion, es decir, la misma palabra, es una palabra griega y por tanto, y está relacionada con la forma de entender religión, tiene la misma raíz que la palabra místico, lo relativo a los misterios. Por tanto, cuando estamos hablando de mística, estamos hablando de misterios. Primera aclaración básica y fundamental, porque hay gente que distingue entre esoterismo y misterios, mística e iniciación. Yo he oído cosas así, ¿no? Es decir, no, es que una cosa es la iniciación y otra cosa es la mística. El místico es un tío que se cuelga y tal, pensando en algunos místicos, es decir, que parece que tienen contacto directo, ¿no? Es decir, línea directa con la divinidad, ¿no? Y entran en una especie de trance, y claro, esto, en cambio, las iniciaciones es algo que parece que tiene como, no. O sea, la iniciación es la entrada en los misterios y por tanto la iniciación forma parte de la mística, Es decir, una iniciación siempre es mística. Y es una parte, Es decir, hay iniciaciones, hay muerte mística, hay bodas alquímicas, hay toda una serie de, bueno, según nos encontremos en un tipo de misterio o en otro, ¿no? Es decir, pero toda iniciación, toda mística empieza con una iniciación. Por tanto, místico, misterio, es decir, son palabras de origen griego, que definen un tipo de religiosidad, que era un tipo de religiosidad, como vuelvo a decir, íntima, en la que los mistes, los iniciados, eran iniciados, ¿no? Y vivían una serie de experiencias personales, ¿no? Con relación a una serie de prácticas que se hacían, que estaban muy vinculadas, y esta es otra de las razones por las que este contexto es bastante adecuado para tratar este tema, estaban bastante relacionadas con el teatro. El teatro era en el mundo griego, estaba muy conectado con la mística, a pesar de que el teatro seguía teniendo ese aspecto, digamos, más popular, más cívico, ¿no? Pero en los misterios se realizaba un cierto teatro, ¿no? Los misterios no eran ajenos a la teatralidad. Los misterios son la parte secreta, oculta y arcana de la religión. Consistían en un culto secreto al que solo los mistes o iniciados tenían acceso. Por tanto, era selectivo. Sin embargo, los misterios más populares de Grecia no eran cerrados a cualquier ciudadano griego. Y después llegaron a extenderse a los ciudadanos, a la ciudadanía romana, es decir, que cualquier persona que viviera en el imperio podía acceder a los misterios griegos, o algunos de los misterios griegos. El modelo más antiguo de estos misterios son los misterios de Eleusis y los misterios de Dionisio. Los misterios dionisíacos probablemente sean los más antiguos, tienen algo de chamánicos, si se me permite la palabra, ¿no? Y estaban muy relacionados con un fenómeno conocido en el mundo griego que se llamaba el menadismo. El menadismo era una especie de trance en el que entraban los participantes en los misterios báquicos o dionisíacos, ¿no? Y entraban en una especie de locura que está descrita en una de las tragedias, creo que es de Sófocles, me parece, ¿no? Que se llama Las Bacantes, me parece que es, no recuerdo, ¿no? Es decir, recuerdo la obra en la que las bacantes en ese delirio báquico, ¿no? en ese estado, digamos, de posesión por la divinidad, ¿no? Llegaban a hacer verdaderas barbaridades y eran temidas, ¿no? Las Ménades, que llevaban tenían, bueno, es decir, se las veía medio locas, grupos de mujeres histéricas, ¿no? Es decir, contrastaba bastante con los cultos civiles que eran como más civilizados, ¿no?
eran más rústicos y consistían en dejarse llevar, como decía, por este delirio sagrado denominado menadismo. Pero veamos los misterios eleusinos, porque estos misterios tal vez sean los más influyentes en la historia de los misterios de Occidente. Los misterios de Eleusis. Eleusis era una ciudad, una localidad que se encontraba a unos cuantos kilómetros de Atenas. Eleusis estaba unido a Atenas a través de un camino que era denominado el Hieraodos, el camino sagrado, y que partía del cementerio de Atenas. El Keramikos salía del cementerio de Atenas y avanzaba durante, no sé si son, 18 kilómetros hasta los santuarios, el complejo de santuarios en la localidad de Eleusis. Estos santuarios estaban consagrados a la gran madre, de hecho, la diosa Demeter, y su hija terrorífica, la diosa Perséfone. La diosa Perséfone era nada más y nada menos que la señora, la reina del Hades, la reina de los infiernos. Por tanto, el viaje a Eleusis o los misterios eleusinos tenían que ver con la vida y la muerte, con el viaje que hacía el alma tras la muerte. Por eso partían del cementerio y llegaban al reino de la diosa Perséfone. Esto más o menos es una recreación del complejo, digamos, de templos y santuarios de la ciudad de Eleusis. El Telesterion era el gran templo donde culminaban los misterios. Había un templo con una cueva que se llamaba el Plutonio, por donde teóricamente se pensaba que ascendía la diosa desde los infiernos. Los iniciados salían, creo que se celebraban en septiembre, yo no soy muy especialista en misterios eleusinos, se celebraban en septiembre y salían por la noche del cementerio, ¿no? Es decir, bueno, porque iría mucha gente, si no vaya Cangeli, ¿no? Estamos allá, es decir, en el cementerio todos, ¿no? Es decir, yo esto cuando era pequeño lo hacía con unos amigos en el pueblo que íbamos a veranear. Salían del cementerio y recorrían la ruta, los 18 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Eleusis, donde eran recibidos por sacerdotisas y hierofantes de esos santuarios. Había un pozo, una serie de elementos, les ofrecían una bebida que parece ser, hay quien dice, que tenía efectos psicotrópicos, ¿no? El Kikeion les daba una bebida que parece ser que tenía alguna sustancia, ¿no? Es decir, pero bueno, todo el mundo que participaba en aquellos misterios salía de ahí impresionado. ¿Qué sucedía en los misterios? Es algo que misteriosamente no se ha registrado, no se ha podido conservar. No sabemos realmente, podemos intuir cosas de lo que se han dicho unos y otros, pero no se sabe qué pasaba realmente en los misterios. Y por eso son los verdaderos misterios, ¿no? Es decir, la gente se mantuvo fiel a los juramentos de secreto que se pedían a los participantes, a los participantes de los misterios. Entonces, al final de los misterios se tenía una visión y se entiende que tenía una visión por el nombre de los, digamos, de los participantes, ¿no? El que alcanzaba esa visión era conocido como epopté, que tiene que ver con la visión, es decir, que veían alguna cosa, ¿no? Es decir, se ha escrito mucho y parece ser que al final, parece ser, y todo esto son especulaciones, la visión final era la diosa llevaba un niño, Iaco, que pues, parece ser que era el nombre que recibía Dionisio en estos misterios. Madre e hija, Demeter, Perséfone, era una misma entidad. Hay estudios muy interesantes sobre todo esto, ¿no? Es decir, parece ser que efectivamente eran dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, la misma entidad, la diosa madre y su aspecto oscuro. Y luego había un personaje muy interesante ahí
hay una diosa, la diosa de la magia, la diosa Hécate, se la representaba con 3 rostros, y en el fondo todo esto está relacionado, al final uno llega a la conclusión de que simbólicamente todo esto está relacionado con la luna y las distintas caras de la luna. Y no va descaminado el tema, porque hay un tratado de Plutarco de Queronea que se llama La cara oculta de la luna, en la que explica cómo las almas, después de su viaje, el viaje celeste que hacen las almas, según digamos el platonismo de Plutarco de Queronea, que es un poco más tardío, volvían y se esperaban en la cara oculta de la luna a ser llamados de nuevo a la vida. ¿Vale? Es decir que, bueno, parece ser que esta diosa que tenía su cara negra oculta era la diosa Perséfone, y la luna llena, plena, ¿no?, era la diosa Demeter. Y luego los 2 cuartos, uno de ellos, el cuarto, diría yo, menguante, ¿no?, es esta diosa Hécate de las antorchas, que es diosa de la magia, otro elemento fundamental en los misterios, que era además la guía, que la veremos en papel de guía de los muertos en el Hades. Son misterios, vuelvo a decir, relacionados con el infierno, con el Hades. Los misterios preparaban a los mistes para el viaje por el más allá tras la muerte. El viaje a la morada del Hades, donde la triple diosa gobernaba junto con el señor de los infiernos. Era la diosa Clemente, Perséfone, que a pesar de que le llamaban la terrible, la horrorosa Perséfone, etcétera, etcétera, pobrecita, da mucha pena, porque en el fondo fue secuestrada. En fin, si leéis un poco los mitos, es muy injusto, es un personaje tremendamente maltratado, ¿no?, por la mitología. Pero bueno, era la cara amable, digamos, del señor de los infiernos, ¿no? Entonces, pues si algo había que pedir, se le pedía a la diosa Perséfone, ¿no?, siempre ese aspecto materno, que es mucho menos riguroso, o al menos menos duro que el padre. Este es un fragmento de unas tablillas órficas que a mí siempre me ha impresionado. Entonces siempre saco en todas mis ponencias, en todas las conferencias que hablo de este tema, saco este fragmento, ¿no? Me parece impresionante y es muy aclaratorio de lo que os estoy explicando. Es un fragmento que nos cuenta un poco lo que nos vamos a encontrar después de la muerte. Dice: esta es la obra de Mnemosine, la diosa de la memoria, un elemento muy importante a tener en cuenta en los misterios, la memoria. El miste debe recordar. Y por tanto, este fragmento es brutal, o sea, es fundamental. Uno tiene que irse a la tumba teniendo muy claro qué es lo que va a suceder. Y además me dan indicaciones precisas para no olvidar. Porque de eso dependerá a dónde acabe yo en ese más allá, en ese inframundo, ¿no? Es decir, esta es la obra de Mnemosine. Cuando desciendas a la morada del Hades, es decir, cuando te mueras, y aquí flipas, ¿no?, porque te empiezan las descripciones como si estoy hablando del jardín de su casa. Dice: hallarás a la derecha de la puerta del Hades una fuente, y junto a ella un blanco ciprés. Allí las almas, cuando descienden, se refrescan. Aquí hay un tema bastante interesante, y esto podíamos hablarlo. Ya sabéis que el tema de la muerte y el más allá me fascina, ¿no? Es decir, sobre todo los restos históricos, ¿no?, es decir, y culturales, ¿no?, que nos han dejado sobre esta experiencia post-mortem, ¿no? Hay una cosa que es común a otras tradiciones, y es el terrible calor que experimenta el alma tras la muerte, ¿no? Según muchas tradiciones, incluso orientales, el alma, la mente o lo que sea, ¿no?, que se encuentra en estos trances, experimenta un tremendo calor, un agobio, ¿no?, es decir, tremendo, ¿no? Y por tanto ve una fuente y se va a ir corriendo a refrescarse, ¿no? Es decir, cuidado, porque a esa fuente ni siquiera te acerques,
porque es la fuente del olvido, la fuente del deseo. Que es muy curioso. Esto impresionó mucho a los filólogos, a muchos filólogos que, y autores que estudiaron todo el tema de los mitos, como la palabra griega para verdad era aletheia, es decir, no olvido. La palabra aletheo, es decir, que la verdad es aquello que no olvidamos, ¿no? Es decir, aletheia, aletheo. Pues la fuente del deseo, a esa no te acerques, pero hallarás otra de agua fresca fluyendo en del lago de Mnemosine. Hay que ir a buscar el lago de Mnemosine. Delante de ella, unos guardias te preguntarán, cuidado, hay guardias protegiendo la fuente de Mnemosine. Con sagaz discernimiento, ¿por qué investigas las tinieblas del Hades sombrío, ¿no? Es decir, ¿cómo te atreves, ¿no?, a acercarte a esta fuente, ¿no? Entonces tú respondes y aquí te dan las instrucciones. Y esto será muy importante en todos los misterios y en particular en la masonería, ¿no? Es decir, palabras misteriosas, ¿no? Es decir, las claves para el viaje, ¿no? Es decir, las claves secretas, palabras de paso, ¿eh? Probablemente sea esta la razón por la cual la masonería se convirtió en un sistema complejo de misterios, el que entre masones, entre albañiles, tenían una palabra de paso. Esto lo veremos más adelante, ¿no? Es decir, pero cuando empezaron a llegar gente interesada por estas cosas, encontraron en el contexto masónico, ¿no?, es decir, de las palabras de paso y tal y cual, algo donde poder de alguna manera seguir investigando toda esta experiencia post-mortem. Soy hijo de la tierra y del cielo estrellado, dice el difunto, ¿no? Soy hijo de la tierra y del cielo estrellado, de estirpe celeste, de sed estoy seco y me muero, mira, como yo. Dadme pronto agua fresca para beber, la que emana del lago de Mnemosine. Entonces consultarán con la reina subterránea y luego te darán de beber de la fuente sagrada. Si bebes de la fuente de Mnemosine, no olvidas, ¿no? Entonces, recordando todo lo que aprendiste en los misterios, sabrás a dónde ir, ¿no? Es decir, recordarás el mapa, la ruta, ¿no? Es decir, para llegar de alguna manera al lugar, digamos, de los macarios, ¿no? De los, sabéis que la palabra macario en griego quiere decir bienaventurados, el lugar de los bienaventurados, ¿no? Una vez hayas bebido, irás a lo largo del camino sagrado por el que los iniciados y bacos, es decir, porque un iniciado al final toma el nombre de la divinidad en la que ha sido iniciada, ¿no? Y avanza, donde los iniciados y bacos avanzan gloriosos, y mandarás sobre los héroes. Bueno, en este fragmento me parece interesantísimo, es un fragmento de tablillas órficas que saqué de un libro que se llama Instrucciones para el Más Allá, ¿no? Y me pareció muy aclaratorio, ¿no?, del sentido de todas estas prácticas antiguas, ¿no? Bien, hemos visto un poco los misterios en el contexto del mundo griego, pero no acaban aquí. En el mundo romano, y sabéis que el gran imperio romano conquistó muchas tierras y se trajo misterios de esas tierras, y los romanos fueron muy aficionados a explorar otras culturas y otras, digamos, otras religiones, ¿no? Tres son los más importantes, digamos, misterios que sobreviven y se desarrollan en el Imperio Romano. Los misterios de Isis y Osiris, los misterios egipcios, de los que nos habla mucho Plutarco de Queronea, de los cuales él dice que estaba iniciado. Los misterios de Cibeles y Atis, estos son misterios frigios de la zona de Asia Menor, ¿no? Y los misterios de Mitra también. Vamos a ver algunos de estos, porque veremos que hay unos cambios sustanciales en esta tradición de misterios. Tienen todos una función soteriológica, la tenían ya en el contexto, digamos, de los misterios griegos, soteriológico, soter de salvación, o sea, es decir, buscan la salvación del alma. Al igual que los misterios de Eleusis muestran al alma el viaje por el más allá. Pero este viaje aquí cambia.
Ya no es por el inframundo, no es por el Hades, sino que es por los cielos. Y esta es tal vez la aportación interesante que tienen estos misterios más modernos, ¿no? Aquí vemos una representación de Mitra, Fanes, Aion, ¿no? Es decir, que es claramente una representación de un personaje central en distintos misterios, pero con elementos que se asocian claramente a la mecánica celeste. Fanes está en el centro, o Mitra, ¿no? En el centro del círculo zodiacal. Y además tiene una vara que representa el Axis Mundi, que es el engranaje con el que se movían las esferas celestiales. Bueno, después vemos los vientos, la serpiente que le enrolla, la serpiente como que le atrapa, está relacionada con constelaciones, la constelación del Serpentario y la constelación del Draco, en fin. Es decir, que lo interesante de estos misterios y todas las figuraciones que aparecen en los mismos tienen connotaciones celestes. Los misterios de Mitra eran claramente astronómicos. Aquí he encontrado, esto está en Roma, en un mitreo en el puerto de Roma, en el puerto de Ostia, hay una representación de lo que parece que eran los distintos grados de los misterios mitraicos, de Mitra. Y estos misterios tenían 7 grados. Estos grados llevan distintos nombres que se asocian con distintos planetas, ¿no? Pero en realidad hay que ver los planetas como esferas planetarias, ¿no? Ahora veremos un poco de qué me refiero. El cuervo asociado con Mercurio, que también será un personaje, un elemento que muy popular en el contexto de la alquimia, ¿no? El esposo, Venus, el soldado, Marte, obviamente el marciano, aquí tenemos, ¿no? El león, Júpiter, Persa, la luna, el Heliodromo, era el sol, y los padres, que eran la jerarquía más elevada dentro de los grupos sacerdotales, ¿no? de practicantes de estos misterios, asociados con Saturno. Esta es una imagen, no sé dónde está esta estatua, si alguien lo sabe, ¿no? Es una estatua de una representación de Isis velada. Nosotros en la Sociedad Teosófica, a través del libro de Madame Blavatsky, ¿no? le levantaremos el velo a la diosa Isis, ¿no? Esta es una representación romana de la diosa Isis, y de estos misterios también ha sobrevivido noticia, obviamente, es decir, Plutarco de Queronea nos explica bastantes cosas en torno a la cultura egipcia, la cultura que de alguna manera da lugar a esos misterios, pero nos da más bien poca información sobre los misterios. Quien nos da más información es una novela de Apuleyo de Madaura que se llama El asno de oro o Las metamorfosis. En esta novela, el personaje que es transformado en burro por una bruja, resultará que al final sale de ese hechizo, ¿no? El burro como la bestia, ¿no? Deja de ser un animal gracias a la diosa Isis. Y él, a partir de ahí, se convierte en un iniciado de los misterios de Isis. El final de la novela, o sea, un spoiler, lo siento, pero la ciencia obliga. Al final de la novela, él es iniciado en los misterios de Isis y nos da alguna noticia sobre lo que vivían los practicantes de estos misterios, que tuvieron mucho éxito en el mundo romano y que incluso llegaron a decir que compitieron en importancia con los misterios cristianos, porque veremos que también el cristianismo se apunta al carro de los misterios y presenta su religión inicialmente como unos misterios, y hoy en día todavía quien vaya a misa, si hay alguien que va a misa, oirá pues el misterio tal y cual. Bueno.
Pues bien, el cristianismo también surge de este contexto de misterios y tiene mucha proximidad y coge muchas cosas y recoge muchas cosas también de este entorno de misterios, porque ellos quisieron presentar su religión como una religión de misterios, ¿no? Es decir, por eso veremos analogías con los misterios de Isis y también con los misterios de Mitra, ¿no? Es decir, el personaje de Mitra, etc. Bien, leo un fragmento, ¿no?, en el que, del Asno de Oro, en la que se nos habla un poquito de lo que experimentaba el participante de los misterios. Además, créelo que es verdad. Sepas que yo llegué al término de la muerte y hallado el palacio de Proserpina, anduve, Proserpina es el nombre de Perséfone, el nombre romano de Perséfone, anduve y fue traído por todos los elementos, y a medianoche vi el sol resplandecer con muy hermosa claridad, y vi los dioses altos y bajos, y me acerqué a ellos y los adoré. En fin, estas son las cosas que vivían los iniciados en los misterios de Isis, pero que parece que efectivamente tenían una connotación también, o gran parte, en gran medida, astronómica. Pero es que en esta época en la que se ponen de moda los misterios, sobre todo estos nuevos misterios en el imperio, es una época en la que va cuajando nuevos paradigmas filosóficos, que esto también pasará, como veremos, en la época del Renacimiento y en la época en la que surge Rosacruces, masones, etcétera, etcétera, ¿no? Los misterios modernos también son misterios que se forjan en momentos de cambio de grandes paradigmas, ¿no? Que paradigmas, concepciones del cosmos, de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y la culpa, de alguna manera, o la responsabilidad de este cambio es que en estos misterios se incorpora filosofía. Filosofía, un invento griego, ¿no? Es decir, que se extiende por todo el mundo cultural occidental. La filosofía nutre de enseñanzas y lo curioso de enseñanzas sobre el universo, sobre los dioses, sobre todo, ¿no? Es decir, los filósofos no se están en nada y tocan todos los temas que se les ponen a mano, ¿no? Y los misterios no quedarán, de alguna manera no serán ajenos a estos cambios de paradigma e incorporan la filosofía. Por tanto, tendremos que, y esto lo vemos en los misterios de Isis y de Osiris, y lo vemos porque este mismo Puleyo de Madaura era un filósofo platónico, ¿no? Y veremos que incorporan filosofía y pensamiento, ¿no? O sea que, además de ser un viaje por el más allá, veremos que para ese viaje el alma se nutre de la filosofía, de la gnosis. Esto lo veremos con más detalle el próximo día. Y además el viaje ya no lo hace por los infiernos, sino por el cielo filosófico. Para el cielo filosófico, para que concibamos, para que tengamos un poco la idea de a qué me estoy refiriendo, hay que pensar que en aquella época se pensaba que la Tierra estaba estática en el centro del universo y rodeada por esferas que tenían más o menos el mismo centro. La primera esfera que rodeaba la Tierra era la esfera de la Luna, donde estaba clavada la Luna, ¿vale? Se movía toda la esfera y movía la Luna. Lo mismo sucedía después con otra esfera mayor, que era la esfera de Mercurio, la siguiente era la de Venus, la siguiente era la del Sol, es como las muñecas rusas, ¿vale? Es decir, la siguiente era la de Marte, la siguiente la de Júpiter, la siguiente la de Saturno, y a una considerable distancia se encontraba la octava esfera, que era la esfera de las estrellas fijas. Y todas se movían aparentemente desde el mismo eje. Y esto es lo que nos explicará, las esferas concéntricas. Esto, el primero que se suelta la melena y nos explica este engranaje es el gran filósofo Platón, ¿no? Que tiene varias en el Timeo nos habla de este sistema de esferas, ¿no? Es decir, de esferas o de círculos, él habla más de círculos, ¿no? Es decir, pero hay un fragmento del final de la República especialmente interesante, donde se nos habla de unos misterios, en el fondo lo que sucedía en los misterios. El mito de Er es un guerrero de Panfilia, es decir, un pánfilo,
que se muere y vuelve a la vida, ¿no? Y nos explica su viaje, ¿no? Es decir, el Pánfilo nos explica el viaje el viaje del alma. Pero claro, el viaje del alma se diferencia bastante del viaje como lo concedían los antiguos misterios eleusinos, y nos hablará del viaje por las distintas esferas, ¿no? Que él nos dice que las almas ascienden a través del uso del eje, el axis mundi, de la necesidad. La diosa necesidad es la que mueve junto con las moiras, las diosas del destino, mueven el eje, el engranaje celeste, donde están encadenados los círculos celestes, que son como naves de sirenas. En fin, cada sirena coge el personaje de la sirena porque las sirenas cantaban. Y para los antiguos filósofos, el engranaje celestial es un engranaje armónico, es un engranaje que describe una gran sinfonía de sonidos, ¿no? Es decir, con su movimiento. Por eso, en el ámbito de las matemáticas, lo que se conocerá como el quadrivium, o sea, el conjunto de ciencias matemáticas, encontraremos a la aritmética, obviamente, la ciencia del número, la geometría, ¿vale? Que es la aplicación del número al plano y la materia, ¿no? Es decir, pero después la astronomía y la música, ¿vale? Porque música era una ciencia matemática. Pues bien, las almas ascienden y descienden por este engranaje. El señor Aristóteles lo complica un poco más porque él es un gran matemático y además él ya tiene toda una tradición de matemáticos detrás que no le cuadran demasiado la esfericidad perfecta, digamos, del engranaje, y entonces él echa mano de otras muchas esferas que se mueven, tal y cual. Pero una de las cosas interesantes que propone Aristóteles es que estas esferas son movidas por inteligencias, le llaman motores inmóviles, que en el fondo son intelectos. Es decir, que todo este cielo, todo este engranaje, es un engranaje intelectual. Y ahí vendrá también la necesidad de la filosofía. La filosofía la vamos a aprender no por darnos un capricho y pasar el rato pensando, sino porque la filosofía es lo que eleva al alma por las distintas regiones celestes. El conocimiento, la gnosis, es lo que eleva al alma. Y esto es algo que ha quedado arraigadísimo en todos los misterios occidentales, y lo veremos. Bueno, lo verán quienes participen de los misterios masónicos, ¿no? Es decir, cómo estos elementos gnósticos, ¿no? Es decir, de elevación del alma a través de la ciencia, el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Algo de esto hablaremos. Un personaje que, desde mi punto de vista, es esencial para entender estas cosas es Hermes Trismegistos, un filósofo, si fue un filósofo, pero un personaje que aparece en época imperial, en siglos, en época imperial se habla de él siglo II, tal vez antes de Cristo, ¿no? Es decir, pero sus tratados son más tardíos, del siglo II, probablemente después de Cristo, ¿no? Es decir, en sus textos filosóficos, que son poco conocidos, como os decía, y esto voy a pasar bastante rápido porque lo veremos con más detalle cuando hablemos de hermetismo, se nos habla de todo este viaje con bastante detalle. Hermes Trismegisto recibe la instrucción de la inteligencia superior, del nous, ¿no? Es decir, que le explica todo este viaje intelectual del alma por el más allá. Dice, háblame ahora además de cómo tiene lugar la ascensión del hombre. Se refiere a la ascensión del alma a través de las esferas. Hermes nos describe ahora la iniciación que rompe la oprimente armadura de las esferas. Es decir, el ser humano hasta cierto punto se sentía oprimido por todo este engranaje celeste, ¿no? Es decir, y para poder romper todas esas esferas cristalinas de éter, ¿no? Es decir, de una sustancia tremendamente dura y transparente, solamente la inteligencia, el pensamiento, inflamado por el pensamiento, se podía atravesar estas esferas. Y ya subrayo lo de inflamación del pensamiento, porque esto nos remitirá a la teoría del genio. El genio no es otra cosa que un alma inflamada por el pensamiento. Bien, ahora nos describirá un poquito cómo va todo este viaje.
Dice, en primer lugar, el alma debe abandonar el cuerpo a sus elementos, la tierra y el agua, es decir, lo sólido y lo líquido, impulsado por los vientos, el neuma, ¿no?, se eleva para alcanzar el círculo celeste, porque antes de la esfera de la luna encontrábamos un círculo de fuego. Y después de cruzar la frontera ígnea comenzarán las 7 purificaciones a través de las armonías celestes del éter. Esto lo encontraremos en la masonería a través del simbolismo que se maneja en los rituales masónicos. Abandonar los elementos que atan al alma al mundo para después, inflamado por el fuego, poder elevarse, el fuego del conocimiento, poder elevarse y hacer una especie de catarsis, de purificación por las esferas celestes hasta llegar a la octava, hasta llegar a la octava esfera, que es la esfera del pensamiento puro. Y aquí nos explicará Hermes, esto lo voy a pasar rápido, lo que se va dejando, digamos, en qué consiste esta catarsis, ¿no? Que es una purificación de alguna manera ética. Esto lo veremos de nuevo en todos los misterios occidentales, ¿no? Es decir, en la luna abandona todo lo que hace aumentar y disminuir, la esfera de Mercurio purifica las maquinaciones y engaños, en la esfera de Venus purifica el deseo, en la esfera del Sol purifica la ambición, en la esfera de Marte se purifica la abundancia impía, la temeridad desvergonzada, en la esfera de Júpiter deja el instinto de posesión de riquezas ya inútiles, y en la esfera de Saturno destruye la mentira y la ilusión. Purificado de estas lastres, estos aspectos, digamos, dañinos del alma, todo eso que lastra el alma y le impide elevarse hasta la región del cielo puro, ¿no? Llega así a la puerta de Capricornio, por donde se dice que las almas ya inmortales, desprovistas de todo lazo temporal, entran en la esfera celeste de la naturaleza autoádica, es decir, la octava esfera, la esfera de las estrellas fijas, y canta himnos de alabanza a Dios por medio de sus propias potencias. Después de hablar y aprender todas estas cosas, Hermes debe llevar la palabra, el logos de Dios, a los hombres y ya les en fin, es decir, lo que me llama la atención es que aquí ya de alguna manera se nos da la clave de interpretación de todos los misterios de Occidente, entre ellos la masonería, los misterios masónicos. En clave hermética se puede comprender bastante mejor cuál era, al menos históricamente, ¿no? Es decir, qué es lo que inspiró a los primeros masones que construyeron, que hicieron, que diseñaron sus rituales, ¿no? Es decir, esto está... yo he cogido imágenes, curiosamente, de otra cosa que hablaremos, de la Divina Comedia, porque en la Divina Comedia volveremos a encontrar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cristianizado. El platonismo y el neoplatonismo sumaron a las concepciones de Platón y de los pitagóricos la teurgia, la magia, y aquí es importante todo el aspecto mágico y ceremonial. El platonismo queda indisolublemente asociado a los misterios y a la magia. El neoplatonismo cristiano, hablando el cristianismo no quedó ajeno a todo esto, incorporó muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque era lo popular, ¿no? Es decir, no iban a ser ellos más raros que los demás. Y hay un autor específica, o sea, especialmente interesante en este sentido, que es Pseudo Dionisio Areopagita, un griego, que parece ser fue discípulo de un filósofo neoplatónico, Proclo de Licia, y del cual bebió gran parte de las concepciones paganas sobre los misterios y sobre todos estos engranajes y todos estos viajes del alma. Y él, cuando traslada todo esto al cristianismo, nos construye el sistema de jerarquías celestiales. De Pseudo Dionisio, del Corpus Dionisiacum, veremos los distintos rangos de las jerarquías celestes. Veremos que son órdenes, tres grandes grupos de órdenes angélicas, que no dejan de ser las inteligencias aquellas que movían las esferas celestiales y que se encontraban repartidas por los cielos, ¿no? Es decir, estos órdenes angélicos serán el más puro, el más próximo a la divinidad, ¿no? Es el orden de los serafines, querubines y tronos. Forman el primer orden de inteligencias puras que contemplan y reciben directamente de Dios sus dictados. Se representa a los serafines, los más sublimes,
con 6 alas, y normalmente aparecen en estas, creo que se llaman almendras, puede ser, bueno, no sé, no decir ¿sí? Que sustentan las bóvedas. Cuando uno entra en una iglesia, se va a ver, si tiene un poco de conocimiento de estas cosas, va a ver que todo esto no queda ajeno a los constructores después de catedrales e iglesias, ¿no? Es decir, las bóvedas están sustentadas, un segundito, por estas cruces, digamos, de vigas que sostienen, ¿no? Es decir, la bóveda, y ahí es donde se representan los 4 querubines. Almendras, que también son llamadas la vesica Piscis. La jerarquía, el segundo orden jerárquico es un orden intermediario, formado por dominaciones, virtudes y potestades, que intermedian entre las primeras, entre las más puras, que obviamente los seres humanos, las almas, no pueden recibir directamente de los serafines contacto, porque serían abrasados por la tremenda fuerza intelectual de estos, porque es un fuego intelectual, ¿no? Es decir, me acuerdo que en una conferencia, en esta fiebre de ángeles, ¿no? Es decir, en una conferencia, un tipo que hablaba sobre ángeles y cosas de estas, una persona preguntó, pero bueno, así como tenemos un ángel de la guarda cada uno, ¿tenemos también un querubín, un serafín de la guarda? Y dicen, bueno, igual sí, no sé, yo no digo que no, pero vamos, que según este esquema sería algo abrasador, ¿no? El escuchar los dictados del serafín. El serafín transmite las impresiones de la divinidad al orden intermedio, y el orden intermedio se lo transmite a la tercera jerarquía asociada a las almas humanas, que son los principados, arcángeles y ángeles. Y aquí sí que un ángel de la guarda sí parece que tenemos cada uno, y recibimos a través del ángel de la guarda, y vuelvo a poner subrayar la idea del ángel de la guarda como una traspolación del genio de la tradición griega, y del ángel de la guarda como un genio o una entidad que inspira al alma humana. Bien, en este mismo maestro, recogiéndolo de la tradición neoplatónica, habla de 2 vías contemplativas. Esto igual os suena, la vía de las afirmaciones y la vía de las negaciones. Son caminos que nos permiten llegar hasta la divinidad. Son 2 caminos, ¿no? Es decir, y todas estas vías serán recogidas, serán analizadas por Tomás de Aquino, es decir, que no me estoy inventando nada, ¿no? Es decir, pero serán recogidas sobre todo por los primeros filósofos neoplatónicos, Escoto y Diógenes, y también por los místicos, sobre todo el maestro Eckhart, el místico renano, es decir, de alemán, ¿no? Es decir, que bebe y se inspira en la obra de Dionisio Areópago. De hecho, tiene una obra que es preciosa, que se llama, es una obra cortita, Teología Mística, es decir, que es la descripción precisamente de la vía negativa. La vía negativa será una vía en la que yo ascenderé o me elevaré a través de las negaciones, negando todo aquello que no es lo divino, que es el objetivo al que yo aspiro. Y la vía de las afirmaciones será precisamente contemplar un ascenso, que será lo que nos describirá Dante en la Comedia, un ascenso progresivo por las diferentes esferas y los diferentes rangos de la jerarquía. Voy inflamando poco a poco hasta poder alcanzar la contemplación del empirio, digamos, de los cielos filosóficos, los cielos intelectuales. Y sí, efectivamente, pasemos a la Divina Comedia, porque es una obra clave, es una obra muy importante, y yo creo que es una obra importantísima, una obra que todo masón debería leer, sino conocer en profundidad, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque hay muchas cosas que nos hacen sospechar que Dante fue un personaje muy próximo a la mística de la espiritualidad templaria. Dante escribe su novela, La Divina Comedia, precisamente en la época de persecución y destrucción de la Orden del Temple, y él mismo castigará a los protagonistas de la destrucción de la Orden del Temple. En su comedia los colocará en distintos pozos infernales, ¿no? Es decir, el tío, pues mira, ponemos el derecho al pataleo, es decir, y ahí puso a... Pero bueno, es decir, ahí quedó también, ¿no?
Dante fue un miembro del partido güelfo, bueno, los güelfos y gibelinos son dos partidos muy importantes en la época, digamos, en el principio del siglo XIV, discutiendo sobre la primacía del Papa o la primacía del emperador, ¿no? Él toma partido por el Sacro Imperio, lo cual ya nos lleva de alguna manera a asociar a Dante con una cierta mística marcial, ¿no? El Sacro Imperio es y se dice, hay un autor, René Guénon, que creo que de forma bastante valiente y aventurada, asegura que formaba parte de una orden de la cual yo al menos no, y preguntando con otros historiadores, no hay mucho dato, ¿no? Es decir, la Fede Santa, que sería una orden terciaria de la orden del Temple, ¿no? Las órdenes terciarias eran órdenes de los franciscanos, por ejemplo, de seglares, de gente que no había tomado los votos monásticos, sino que era gente común, que sencillamente seguían algunos de los votos de la orden, ¿no? Es decir, que existiera una orden terciaria del Temple es algo que, bueno, yo solo he visto en este autor, ¿no? Pero sí que hay algo que nos deja pensar que tiene una cierta afinidad con el templarismo, ¿no? Es decir, y en el cielo superior, ¿no? En el Empirio, coloca a la milicia santa, bajo la forma pues de la Blanca Rosa. De Blanca Rosa se demostraba una milicia santa que la describe también con túnicas blancas, muy parecida a como bueno, da bastante impresión, parece que está refiriéndose efectivamente a la milicia templaria. Y además el que le guía a la contemplación de la Rosa Blanca, de la milicia santa, no es otro que Bernardo de Claraval, que fue uno de los, no fue fundador, él no era templario, pero sí dio la regla de la orden es de Bernardo de Claraval. Por tanto, un personaje muy asociado a la reforma del Císter y al templarismo también, ¿no? Promotor de la orden templaria. Y bueno, como os digo, fue escrita en el año 1304, entre 1304 y 1314. Sabéis que la destrucción y persecución de la orden del Temple empieza en 1307. Hay una cosa particular, o sea, esto lo dice Dante en el Convivio, en otra de sus obras, en el Banquete, dice que digo que por cielo entiendo la ciencia y por los cielos las ciencias. Es decir, en la mentalidad medieval o la mentalidad que se traslada, digamos, al Renacimiento, se sigue pensando que las ciencias están asociadas con los órdenes celestiales, ¿no? Y aquí nos dará una relación. A la Luna le corresponde la gramática, a Mercurio la dialéctica, a Venus la retórica, a Marte la música, a Júpiter la geometría, a Saturno la astronomía y al Sol la aritmética, el trivium y el quadrivium, la suma de todas las ciencias que en la antigüedad se estudiaban y se empezaban a estudiar en las universidades, ¿no? Y por tanto, los seres humanos de esta época estaban pensando que las ciencias era lo que nos permitía elevarnos por las esferas celestiales, ¿no? Una de los encargos que recibirá el masón en un momento dado de su historia o de su historial masónico será precisamente estudiar estas ciencias, ¿no? Bueno, aquí hay unas representaciones, ¿no? Los infiernos se encuentran justo debajo de la ciudad de Jerusalén. Están todos los distintos regiones infernales. Esto es interesante, lo tenéis en internet, esto está sacado del Google, ¿no? Es decir, el purgatorio es una montaña que se encuentra justo en las antípodas de Jerusalén, ¿no? Es decir, para ellos la ciudad santa, la ciudad importante es Jerusalén, y en las antípodas se encuentra la montaña del purgatorio, que es a la que van las almas, y subiendo por el purgatorio, como veréis en la Divina Comedia, se puede llegar a saltar, purificado en el purgatorio, se puede llegar a saltar a los órdenes celestiales, ¿no? A la esfera de la luna se asciende por la escalera, de alguna manera, que encontramos en la montaña del purgatorio, que, como digo, se encuentra en las antípodas de la Jerusalén celeste. ¿Por qué? Porque el axis mundi, el eje que atraviesa los cielos y la tierra, pasa por la ciudad de Jerusalén y recorren las antípodas en la montaña del purgatorio.
Y luego encontramos los distintos orbes. Aquí está la Tierra, aquí está la montaña del Purgatorio, y desde aquí las almas saltan hacia el orbe de la Luna, por el que atraviesa de alguna manera Dante, y allí va recibiendo la instrucción y el conocimiento, instrucción, ¿no? Es decir, conocimiento filosófico de los cielos inteligibles, ¿no? Veamos muy brevemente, porque tenemos un poco tiempo y tenemos un repaso rápido, digamos, por cómo todo esto llega hasta la masonería y hasta el movimiento teosófico, digamos, a través de los diferentes elementos que después configurarán digamos, los misterios masónicos, ¿no? La Orden del Temple, la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, fue fundada en Jerusalén en el año 1118 por 9 caballeros franceses. Tuvieron su primer cuartel general en el mismo Templo de Salomón. Tras la pérdida de los territorios cristianos en Tierra Santa, es decir, el fin de las cruzadas, la orden pierde un poco su sentido. Sin embargo, estaba tremendamente asentada por toda Europa, tenía gran cantidad de propiedades por toda Europa y organizada, curioso, organizaba el primer sistema bancario, es decir, estaba tremendamente enriquecida, ¿no? El rey Felipe IV de Francia, que se encontraba endeudado con la orden, quería construir un estado fuerte, con el rey a la cabeza, convence al Papa Clemente V para que iniciara un proceso contra la Orden de los Templarios. En 1307 un gran número de templarios, o sea, como por sorpresa, ¿no? Es decir, un poco como llegaron aquí los guardias civiles, ¿no? En 1307 un gran número de templarios son arrestados e inducidos a confesar bajo tortura, y en 1312 el Papa disuelve formalmente la Orden de los Templarios. El 18 de marzo de 1314 el gran maestre Jacques de Molay y otros dignatarios de la Orden fueron quemados vivos en las puertas de Notre Dame de París, en la Ile de la Cité. Y ahí se cuenta que lanzó la maldición, ¿no? Bien, sigamos viendo un poco cómo evoluciona todo este pensamiento, ¿no? Es decir, ya que estoy por terminar. En el Renacimiento me parece importante, porque el Renacimiento configurará el pensamiento intelectual de los siglos XV, obviamente, XVI, XVII y en gran medida el XVIII, ¿no? Es decir, en la segunda mitad del siglo XV, Marsilio Ficino traduce para los Médicis en Florencia las obras de Platón, que no eran conocidas en el mundo occidental, Plotino, el Corpus Hermeticum y el Corpus Dionisiacum, es decir, las obras de Dionisio Areópago. Más tarde, Pico de la Mirandola escribe el discurso de la dignidad del hombre, y el discurso de la dignidad del hombre es el que, de alguna manera, con el que arranca el Renacimiento, con esa visión del ser humano, del hombre en el centro de la cultura, de la historia, ¿no? Y sus conclusiones mágico-cabalísticas. Y aquí el tipo ya empieza a meter cosas raras, digamos, ¿no?, en el pensamiento. Comienza así un periodo marcado por el pensamiento mágico inspirado por el platonismo. El pensamiento hasta el siglo XVI y bueno, XVIII, en fin, es decir, incluso un poco hasta nuestros días, pero bueno, es decir, de lo que se empeñarán en purgar de alguna manera los científicos y eruditos, sobre todo de la Ilustración, será de limpiarnos, digamos, del pensamiento mágico que encuentra en el platonismo del Renacimiento una vía de expresión y de divulgación inmensa, ¿no? Es decir, serán muy conocidos en esta época grandes alquimistas, magos, cabalistas, como un personaje importantísimo para la tradición rosicruciana y entiendo que para la francmasonería, Paracelso, que en el siglo XVI destaca como tratadista sobre alquimia, medicina, astrología. La cosmovisión inspirada en el pensamiento hermético y la alquimia, y su obra fue muy influyente en el movimiento espiritual y alquímico del siglo XVI. Muchos médicos es decir, y alquimistas, asesores, gente muy próxima a los reyes, ¿no? Es decir, eran paracelsianos alquimistas,
Y una cosa curiosa, un dato curioso, los monarcas también se interesaban por estas cosas, por la alquimia. Uno de los personajes que nadie lo diría, pero es Felipe II, tenía una academia de alquimistas que estaban allí intentando sacar. Luego estaba desesperado por mantener el gran imperio, ¿no? Vaciaba de oro las colonias, pero luego además tenía alquimistas allí currando a ver si conseguían más oro, ¿no? Y el emperador Rodolfo II en Praga, que además Rodolfo II se educó en la corte, una época de su vida, importante época de su vida, la pasó en la corte de Felipe II en Madrid, montó una academia de alquimia en la ciudad de Praga. Praga, la Praga mágica, tiene a Rodolfo II un poco como el padrino. Es decir, que emperadores y grandes reyes se interesaron por este pensamiento. Y es en este contexto donde a principios del siglo XVII aparece la Fama Fraternitatis, ¿no? La Fama Fraternitatis la veremos con más detalle. Los Rosacruces lanzan su llamada, es un desafío al mundo moderno de: señores, vamos a encontrarnos todos los eruditos, científicos, sabios de Occidente y vamos a intentar compartir conocimientos. Bien, esta llamada fue escuchada por 1000 oídos, interpretada de 1000 maneras, ¿no? Es decir, y una de las maneras más interesantes es el eco que tiene esta llamada de los Rosacruces en el Londres de principios, de mediados del siglo XVII. Ahí un grupo de eruditos, algunos de ellos, no diré todos, algunos de ellos que habían sido muy afines, incluso habían contestado a la Orden Rosacruz y estaban de acuerdo en formar una comunidad científica, ¿no? Es decir, junto con otros eruditos próximos a la monarquía escocesa de los Estuardo, que eran francmasones, fundaron el Colegio Invisible, que luego tomó el nombre de la Real Sociedad, la Royal Society, actualmente uno de los puntales y referentes de la ciencia moderna, ¿no? Es decir, la primera gran comunidad de sabios, en el fondo no era otra que la de una serie de personajes que escucharon, se dejaron de alguna manera impregnar de esa llamada de estos místicos rosacruces, ¿no? Y formaron, y ellos concretaron en el Londres del 1660 se funda la Real Sociedad, ¿no? Es decir, y que en el fondo no sea otra cosa que una aplicación práctica, ¿no? Del Colegio Invisible de los Rosacruces, ¿no? Lo curioso de la Real Sociedad es que hay personajes afines a la Rosacruz y también francmasones, ¿no? Y todo esto, esta potipoti, ¿no? Esta mezcla, ¿no? Es decir, será la que dará el pistoletazo de salida en 1717 a la masonería moderna, la francmasonería moderna. La orden masónica es una fraternidad universal de personas interesadas por la gnosis, por el conocimiento, que permite elevar a las almas a las regiones celestiales, al menos en su origen. La masonería también ha evolucionado mucho y yo espero que podamos concluir este ciclo a eso del 27 de junio en el Ateneo Minerva, donde se encuentran los templos más grandes masónicos de aquí de Barcelona, y dar allí hacer una mesa redonda sobre la masonería en la actualidad, ¿no? Y yo creo que será un poco como la conclusión. Me gustaría concluir así. Entonces, su expansión comienza a partir del año 1717, fecha de la fundación de la primera gran logia. Una gran logia es una asociación de logias, y una logia es una comunidad de personas, ¿no? Es decir, no es otra cosa que una federación, es decir, en términos jurídicos es una federación. A través de rituales que recogen la esencia de todos los movimientos espirituales anteriores, el francmasón se eleva hasta el Oriente Eterno, ¿no? Y la diferencia de la religión, los principios que inspiran a la masonería, que aquí ya son filosóficos, ¿no? Es decir, aquí pongo algunos de los famosos principios de libertad, igualdad y fraternidad. Y para cerrar,
una curiosidad que tiene que ver con la evolución también de todas estas cosas. En el siglo XVIII, masones como Fichte, por ejemplo, un gran filósofo alemán, se plantean el tema de masonería e ilustración y cómo si la masonería tiene cabida en el movimiento ilustrado. Fichte dirá que sí, pero Kant, por ejemplo, el filósofo alemán, dirá que en principio no, porque la ilustración lo que hace es divulgar el conocimiento, o sea, lo que pretende es ilustrar, ¿no? Ilustrar al pueblo. Pues esto no es otra cosa que lo que hará a partir de 1975, o sea, a finales del 19, la Sociedad Teosófica, fundada por esta excepcional mujer, la Elena Petrovna Blavatsky, y un grupo de personas muy asociadas a la masonería, que pensarán, bueno, en el fondo todo lo que es instrucción masónica se puede hacer de la misma manera sin necesidad de estos rituales tan complejos y pomposos, y la instrucción se puede compartir y además se puede divulgar y podemos hablar todos de todos estos misterios y demás. Sí es cierto que en Isis sin velo veremos que hay una cierta pugna con la tendencia materialista de la ciencia moderna, ¿no? Pero una de las cosas importantes que en esto sí que le meterá un empujón la Sociedad Teosófica y fue el darle un protagonismo a la mujer en todo este movimiento esotérico que hasta la fecha veremos será la gran ausente, ¿no? Lamentablemente, pero a partir de finales del 19 la mujer se incorpora de forma muy activa y con un papel muy relevante, ¿no? Es decir, nada menos que la fundadora, ¿no? Y la escritora, una escritora muy prolífica, ¿no? Sobre esoterismo, ¿no? En el ámbito del esoterismo, y también la masonería abrirá sus templos y sus rituales y sus prácticas a la mujer, a las mujeres, ¿no? De una cosa que parecía, y que en algunos contextos de la masonería todavía ahí está, Es decir, que aquí hay muchas velocidades y hay gente que se encalla, hay grupos que se encallan y hay otros que van más acorde con los tiempos, digamos, ¿no? También los principios de la teosofía serán la fraternidad universal y el estudio de las enseñanzas esotéricas. Tendrá, y aquí es donde yo para mí hago el link ya con este contexto, tendrá un papel decisivo en la importación a Occidente del budismo y del yoga, dos corrientes esenciales, fundamentales del pensamiento oriental que gracias a la Sociedad Teosófica irrumpirán con fuerza hasta el punto de que hoy en día tenemos centros de yoga, al menos aquí en Barcelona, debajo de casa, ¿no?